tema del neoliberalismo, extractivismo, cambio climático, la amenazada. Vamos a tener el testimonio del compañero Benjamín Macas de Ecuador. El compañero Benjamín, entonces le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar. Actualmente tenemos cientos de miles de hectáreas concesionadas para exploración y explotación de minería metálica, 160.000 hectáreas en Loja y cerca de 2 millones de hectáreas de territorios expuestos a ser destruidos, devastados por la minería en el Ecuador. Y hay pueblos movilizados y llevando una larga y sacrificada y azarosa lucha de resistencia que en algunos territorios empieza a bordear los 30 años. El peligro viene además de la expansión de actividades extractivistas como monocultivos, hidroeléctricas, petroleras. Aquí nos vamos a referir solamente al extractivismo minero. Las tierras afectadas están generalmente en las estribaciones de la cordillera de los Andes y en las cordilleras bajas de la Amazonía ecuatoriana, en zonas de recarga hídrica, donde nacen ríos y donde se encuentran sistemas productivos muy biodiversos, de subsistencia de pueblos indígenas y comunidades campesinas. Sabemos que lo propio de los ríos es hacer que en su recorrido hacia el mar la vida fluya, fecundando la tierra a su paso e interactuando con el bosque y la biodiversidad. Pero pueden fácil y rápidamente pasar a convertirse en portadores de la muerte. Por ejemplo, cuando se vierten en ellos aguas tóxicas con metales pesados, lo cual es lo propio de la minería. Entonces los ríos languidecen y mueren, y ese es uno de los grandes peligros frente al que nos encontramos. Una muestra, en el sur del Ecuador, tenemos el río Puyango, muerto por las actividades mineras realizadas en Portobelo y Zaruma. ¿Qué nos está pasando? En este tiempo nos hallamos en el reino o en el tramo de la historia donde los bienes comunes, naturales, pasan a convertirse en mercancías, donde el valor mercancía traspasa las fronteras de la vida mediante el avance tecnológico. Este, a nuestro entender, es uno de los rasgos distintivos de lo que se ha llamado el neoliberalismo. Otro rasgo quizás es la ruptura de las regulaciones, sean sociales, ambientales o éticas. Otro es la privatización y la concentración de la tierra, del agua, del subsuelo, de los genes, de la riqueza. Un neoliberalismo que preferiría llamarlo capitalismo del desastre. La mercantilización, nacida en Occidente y Europa, y cuya expansión se reconoce como el tiempo de la modernidad, es una vorágine que en este tiempo neoliberal se ha extendido a los confines de la tierra, arrasando con la subsistencia como modo de vida milenario de los pueblos y con los biomas, ecosistemas y todos los mundos de vida no humana que nos rodean y que son los soportes de la vida. El cambio climático, o mejor aún, el caos climático que hoy nos asola, solo es la consecuencia, es el efecto de esta causa profunda, de esa avanzada de la mercantilización y privatización de la vida, de esa subyugación, de ese sometimiento del mundo occidental capitalista a los otros modos, a los otros mundos no occidentales. Parecería que la mercancía, cosa, valor, para alojarse en nuestras vidas, expulsa, desaloja no solo nuestras identidades profundas,
sino hasta nuestro propio sentido de trascendencia, de lo absoluto, de la propia comprensión de lo divino, no solo en el mundo cristiano, sino en los otros mundos forjados alrededor de las otras civilizaciones y religiones históricas. Y termina deformando, corrompiendo nuestra conciencia y con ello nuestra existencia, sea individual, comunitaria y colectiva. Una prueba de ello es que hoy cualquier forma de vida mercantilizada agrede al agua, la contamina, de alguna manera afecta al agua. Esa sustancia preciosa que fluye desde las alturas hacia lagos y mares y retorna fresca y cantarina para dar vida. Pero hoy esa agresión no la sentimos, no la percibimos, porque acaso se deba a que dejamos de ser nosotros para ser otro. Ese otro transformado por la mercancía consumo, ese extraño, ese algo cosificado o enajenado, que ha sido despojado de sus sensibilidades profundas, y es lo que está provocando la destrucción. Hoy mucha gente habla del cambio climático, quizás percibe su gravedad, pero sus causas profundas no las vemos, están ocultas, invisibilizadas, puesto que se hallan mimetizadas, escondidas en los pliegues de la avanzada globalizadora del capitalismo, o dicho de otra forma, en la avanzada de un proyecto de sociedad forjada por los dueños del capital. Entonces, la pregunta que aparece es, ¿cómo retornar? Y voy a ir con esto a mi último segmento que comparto en esta jornada. En palabras de Monseñor Proaño, nos sentimos como atrapados de nuevo en una conciencia mágica, en esta vez provocada por los potentes medios de enajenación propios de la era mercantificada del capitalismo y de la inteligencia artificial. Y nos sentimos como atrapados en una visión trágica del misterio del tiempo, imaginado como un torrente impetuoso que nos arrastra y al que no podemos gobernar. Estoy apoyándome en algunas ideas, en este último tramo, estoy apoyando en algunas ideas de Monseñor Proaño en el libro Fe y Política. La concientización, siguiendo la pedagogía de Monseñor, es el proceso por el cual el hombre se hace sujeto activo de la transformación del mundo en que vive, mediante el dinamismo, acción, reflexión, acción. Y el hombre de conciencia crítica, a través de una actitud problematizadora, se pregunta, ¿por qué es así? Y si no es así, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su sentido? De este modo, procede al descubrimiento de las finalidades. ¿Cómo relacionarse con el mundo? ¿Cómo construir una sociedad nueva? ¿Cómo recuperar el sentido de trascendencia de llegar hasta Dios? ¿Cómo realizar la historia? Buscando respuestas a estas preguntas, dice el Taita Leonidas, el hombre de conciencia crítica va descubriendo métodos y medios de ponerse en marcha, métodos y medios de transformar la realidad, de construirla. Hoy necesitamos con urgencia forjar visiones esperanzadoras de la historia. Quizás sumergirnos a la memoria, a nuestra propia historia, a la sabiduría milenaria de nuestros pueblos, volver a las fuentes, como se decía en un encuentro anterior, reencontrar los senderos de liberación para superar este extravío histórico al que nos ha conducido el gran capital, esta modernidad. Afanosos en esa búsqueda. Muchas gracias. Compañero
Es cierto, nos ha explicado un poco sobre estas formas devastadoras